Bienvenidos a Radio Impala 73, donde las sombras hablan, y el silencio se convierte en eco. Aquí comienza tu descenso a lo desconocido. En cada episodio, la realidad se fractura y deja paso a los susurros que habitan en la penumbra. Siéntate, escucha, y no mires atrás. Síguenos en TikTok y YouTube para más historias que perturban el sueño. Dale like, suscríbete y únete a esta comunidad que encuentra belleza en el miedo. Apaga las luces. Esto es Radio Impala 73. Tus peores miedos ya tienen frecuencia. Lo que trajimos del desierto, historia por Lámpara incluida. No sé si lo que vivimos fue real, o si fue parte de algún programa que nunca debimos conocer. Pero lo que más miedo me da no es recordar. Es cuando empiezo a olvidar. Nos desplegaron en el norte. Una operación de rutina, según el informe. Reconocimiento de estructuras abandonadas en zona de conflicto. Pero cuando llegamos, el lugar no tenía nombre. Ni señales de vida, ni cuerpos, ni calor humano. Solo estructuras de adobe medio colapsadas, utensilios cubiertos de polvo, y silencio. Un silencio tan denso que sentías que el aire no se atrevía a moverse. Recuerdo que alguien del escuadrón dijo que los relojes se le habían detenido. Todos, al mismo tiempo. 3:33. Lo tomamos como una coincidencia. Hasta que entramos en la casa del callejón del fondo. Ahí estaba la caja. Madera oscura, como carbonizada, pero intacta. Tenía símbolos como marcas tribales, ojos tachados, espirales invertidas. El cabo Méndez, que siempre hacía chistes para aliviar la tensión, dijo es el souvenir perfecto y la levantó. Cuando la abrió, dijo que estaba vacía. Y se rió. Pero la risa no le salió natural. Fue como un escalofrío disfrazado de broma. Esa noche fue la primera vez que lo escuchamos hablar dormido. Al principio solo balbuceaba. Luego, algo parecido a palabras, aunque nadie reconocía el idioma. Sonaban como gargajos arrastrándose por piedra mojada. A la noche siguiente, fue otro. Después, uno más. Yo no creía en esas cosas, pero me grabé durmiendo. Solo para demostrarme que todo era paranoia grupal. Cuando escuché la grabación, me escuché hablar, pero no era mi voz. Y al final, alguien más susurró mi nombre. La cuarta noche, Méndez no estaba. Su litera estaba hecha. Sus botas, colocadas como siempre. Su mochila, cerrada. Lo único que quedaba era su casco. Con arena. Arena húmeda. Como recién recogida de un desierto vivo. Informamos al mando. Dijeron que probablemente había desertado. Pero nadie creyó eso. Méndez no tenía a quién volver. Ni siquiera tenía papeles fuera del ejército. Además, la arena. El sargento Torres intentó destruir la caja. Pero ya no estaba en donde la habíamos dejado. Ni nadie recordaba haberla visto desde la noche anterior. Fue como si se hubiese enterrado sola. Ese mismo día, Torres comenzó a sangrar por la nariz, luego por los oídos, y mientras lo trasladaban a la zona médica, repetía una sola frase entre los dientes apretados. El que camina sobre nuestras huellas ya abrió los ojos. No volvió con nosotros. El escuadrón fue disuelto sin explicación. Nos entregaron papeles de baja honorable, nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, supuestamente estándar, y nos dijeron que la operación nunca existió. Nadie nos preguntó nada. Una semana después de volver, tuve un sueño. Caminaba por una ciudad sin ventanas. Una ciudad enterrada. No veía a nadie, pero escuchaba miles de voces bajo la tierra. Y hablaban esa lengua otra vez. Desde entonces, no puedo estar en silencio absoluto. Necesito ruido. Radio encendida. Televisión baja. Lo que sea para no volver a escuchar esa voz. Porque cada vez que lo hago, la arena vuelve a mi boca. Z12 historia por Piedra de Río. No fue en combate donde más miedo sentí. Fue en una sala sin ventanas, con una sola puerta cerrada, y una voz que no debería haber existido. Todo comenzó cuando me reasignaron a una base en proceso de desmantelamiento. De esas que tienen más silencio que actividad. Me dijeron que haría rondas nocturnas para custodiar un recurso especial. No me dieron más detalles, solo instrucciones, no hablar, no mirar a través de la rendija de la puerta, y sobre todo,
no responder. La celda estaba a 2 niveles bajo tierra. Puerta de acero, una mirilla sellada, y al lado, una silla metálica. Esa era mi estación. Turnos de 4 horas en completo silencio. La primera noche fue normal. O eso pensé. Pero al regresar al alojamiento, sentía un pitido extraño en los oídos. Como si algo me hubiese zumbado cerca sin que lo notara. La segunda noche escuché lo que creí era una fuga de aire. Una especie de susurro prolongado, como si el metal hablara. Me acerqué a la puerta. Entonces escuché una palabra muy clara. Mi nombre. Pero lo dijo con la voz de mi madre. Eso me congeló. No es posible describir lo que se siente cuando algo completamente fuera de lugar se mete con lo más profundo de tu memoria emocional. Me senté y no me moví más. Las noches siguientes todo se volvió más raro. Escuchaba pasos desde dentro. Un golpeteo suave, como si alguien rascara con las uñas del otro lado. Luego, más voces. Algunas eran mías. Otras, de gente que jamás conocí. Y todas decían lo mismo. Estoy despierto. Quise abandonar el turno, pero me dijeron que si renunciaba tendría que firmar algo. Un protocolo especial. Eso me dio más miedo que quedarme. La última noche no hubo voces. Solo un golpeteo constante. 5 golpes. Silencio. 5 más. Y así durante horas. Al final del turno, alguien, yo, se levantó de la silla, abrió la mirilla y miró. No fui yo. Al menos, no fui yo el que recuerda hacerlo. Desde entonces, a veces me despierto repitiendo frases que no entiendo. En lugares que no reconozco. He encontrado grabaciones en mi teléfono que no recuerdo haber hecho. En una de ellas, con voz ronca, digo, ya no estoy del otro lado. Eso fue hace un año. Y la puerta sigue ahí, a veces en sueños, a veces, detrás de otras puertas. Trinchera 314, historia por Encuentro Esférico. Nos perdimos en una práctica nocturna, en una zona donde los mapas topográficos parecían no coincidir con la realidad. Éramos 6. Caminamos durante horas buscando al pelotón, sin señal, sin coordenadas válidas, y con una neblina que parecía pegada a la piel. Fue el soldado Figueroa quien tropezó con algo. No era una piedra ni una raíz. Era una compuerta, enterrada parcialmente bajo lodo y ramas. Cuando la abrimos, una escalera descendía a lo que parecía una trinchera subterránea. El aire ahí abajo era seco, como si llevara décadas sin ser respirado. El suelo tenía huellas frescas, aunque nadie debería haber estado allí. Las paredes, reforzadas con placas de metal oxidado, estaban marcadas con números en pintura blanca, 314. Solo eso. Repetido una y otra vez. Lo que encontramos adentro no tenía sentido. Había linternas a pilas aún encendidas, latas de comida selladas con fechas de fabricación de hacía más de 100 años. Y al fondo, una mesa de madera cubierta con papeles, objetos personales, y un diario. El diario tenía la cubierta deshecha, pero dentro, las fechas eran precisas, marzo de 1915. Crónicas detalladas de soldados en combate, bajo lluvia constante. Describía cosas que no cuadraban, avistamientos de luces sin origen, pasos sin sombra, y sueños compartidos entre los miembros del escuadrón. Lo más escalofriante fue una foto en blanco y negro. Pegada entre las páginas. Aparecíamos nosotros. Nuestro escuadrón, la misma noche, las mismas posiciones. Desde arriba. Como si alguien nos hubiese observado en ese mismo momento, desde el cielo o desde el tiempo. Ninguno llevó cámara. Y esa fotografía, al reverso, tenía escrita una frase: ¿no repitan su error? Fue Figueroa el primero en escuchar los pasos. No venían de la entrada. Venían del fondo de la trinchera, donde las sombras eran más densas. Apagamos las linternas. Pensamos que era una broma, o una alucinación por el cansancio. Pero luego oímos la respiración. Lenta. Acompasada. Muy cerca. Corrimos. Subimos como pudimos. Y al salir, la compuerta ya no estaba. Nunca supimos cómo volver al punto de entrada.
Ni siquiera lo marcamos con GPS. Como si el lugar hubiese decidido aparecer y luego cerrarse tras nosotros. Al regresar al campamento, ni siquiera figurábamos como extraviados. Nos dijeron que jamás salimos del perímetro. Que nuestros rastreadores no mostraban movimiento anormal. Uno de nosotros se fue del ejército días después. Dijo que soñaba con un túnel sin fin, y con voces que hablaban desde el barro. Y yo, aún conservo la foto. Pero ya no salimos nosotros. Ruidos de metal, historia por Aguacero Rojo. Desde que regresé a casa, siento que algo en mí opera en otra frecuencia. La primera vez fue en el metro. Iba de pie, sosteniéndome del pasamanos, cuando las luces parpadearon violentamente justo al pasar por mi vagón. Nadie dijo nada. A veces fallan. Pero al día siguiente sucedió en el ascensor del hospital. Y después, en la lámpara del comedor. Fluorescentes, LEDs, halógenas, todas tiemblan cuando me acerco. Pensé que era electricidad estática. Me hice estudios. Todo en orden. Pero seguía sintiéndolo. Esa especie de presión en la cabeza, justo detrás de los ojos, como una interferencia permanente, suave, persistente. Como si algo dentro de mí estuviera sintonizando algo que no debía. En las noches, escucho zumbidos. Al principio creí que venían del exterior, pero incluso en una habitación insonorizada, siguen ahí. Y a veces, cambian. Durante una consulta, me ofrecieron una tomografía. Por protocolo. Me acosté sin pensar demasiado, pero cuando el técnico vio las imágenes, su rostro se tensó. Me pidió que esperara. Luego entró otro médico. Hablaron entre ellos en voz baja, como si yo no estuviera ahí. Finalmente, uno se acercó y dijo con cautela: hay fragmentos pequeños en la base del cráneo. No parecen estar alojados en tejido óseo. No sabemos qué son, ni cómo llegaron ahí. Nunca he tenido una cirugía, ni heridas en combate. Pero ahí están. Finas estructuras como hebras metálicas. Enredadas, como raíces atrapadas en la carne. Desde entonces las señales de radio me buscan. Literalmente. A veces, mientras conduzco, el estéreo se apaga solo. Otras, la estática empieza a formar palabras. No frases completas, no al principio. Solo fragmentos, coordenadas. Fechas. O una palabra que me hiela la sangre, despierta. Intenté grabarlo. Una madrugada, encendí una vieja grabadora y la dejé junto al altavoz, mientras la radio perdía el control. Al día siguiente, revisé la cinta. Lo que escuché me hizo soltarla al suelo. Era mi voz. No como cuando hablas dormido. Era nítida. Concisa. Sin emoción. Decía, transmisión lista. Candidato parcialmente activado. Integración, 72%. Desde entonces, no duermo bien. Porque cada vez que cierro los ojos, sueño con una torre. Una estructura de metal oxidado en mitad de un desierto sin estrellas. No hay viento. No hay sonido. Solo un cosquilleo que sube por mis dientes. En el sueño, camino hacia la torre. A veces estoy solo, otras, estoy entre muchos. Pero todos caminamos igual, derechitos, en fila, como si ya supiéramos a dónde ir. Y en lo alto, entre las antenas, ¿hay algo colgado? No sé qué es. Pero se parece a mí. Esto fue Radio Impala 73. Gracias por atreverse a escuchar lo que otros prefieren callar. Si aún puedes dormir, disfrútalo. Mañana, tal vez, regreses buscando más. Recuerda seguirnos en TikTok y YouTube, dejar tu like y suscribirte. La oscuridad siempre tendrá algo nuevo que contar. Hasta entonces, mantente cerca del fuego. Nunca sabes qué acecha en la sombra.